Muy bien, Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio, por favor, de Juan, capítulo 4. En la domingo anterior nosotros estuvimos leyendo del versículo 7 al versículo 18. Ya estamos ahí en Juan, capítulo 4, versículo 7. ¿Sí? Ok, vamos a darle lectura para recordar lo que vimos nosotros el domingo anterior. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, ¿sí? Y aprendimos el domingo anterior que los pozos de este mundo no satisfacen la sed del alma, ¿sí? Que este mundo no va a llenar tu alma. Y veíamos también, aprendíamos que muchas veces se vive una vida falsa, una vida en la que se sonríe por fuera, pero por dentro se tiene una sed impresionante y una sed que no se puede calmar con nada, ¿sí? Aprendimos también que en este mundo hay rechazo, hay infidelidades, hay abandono, como es el caso de la mujer samaritana que ella vivió 5 matrimonios, lo cual explicábamos implica que tuvo 5 divorcios, 5 hombres le dijeron ya no te quiero, la dejaron, etcétera, ¿sí? Y vivir de esa forma, a la mujer samaritana lo llevó a vivir en pecado, ¿sí? Aprendimos el domingo anterior también que fue duro, fue muy duro para la mujer samaritana el ser confrontada con esa realidad, ¿sí? Y de hecho, pues no le gustó ser confrontada porque a nadie le gusta que se le confronte con su pecado, pero esa confrontación fue muy necesaria para lo que vamos a ver en este domingo. Es muy necesaria para que ella pueda beber esa agua de vida, ¿sí? Muy bien, vamos al versículo 15 para nada más traer su atención a estos aspectos que se están dando aquí. En el versículo 15, Juan 4:15, vean, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ¿sí? Ni venga aquí a sacarla. Lo primero que dice es muy bonito, es correcto. Señor, dame de esa agua que tú das para que no tenga yo sed. Donde ella se está equivocando es donde dice, ni venga aquí a sacarla. ¿Sí? Jesús no le estaba prometiendo una vida fácil, no le estaba diciendo para de sufrir, no le estaba diciendo, no, en Cristo la vida es puros triunfos, no hay lágrimas, no hay dolor, no. Ella, pero por lo menos ya está una luz encendiéndose en su corazón. Vean Juan 4:10. En Juan 4:10 Jesús le había dicho, si tú conocieras el don de Dios, es decir, si tú conoces que yo soy el regalo del hombre rico, el regalo de Dios, y que yo mismo te estoy diciendo, dame de beber, si tú reconocieras quién soy yo, tú me estarías pidiendo, rogando, implorando arrepentimiento, el agua de vida, reconociendo tu sed, y yo te estaría dando el agua viva. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo, hasta que tú reconozcas que necesitas cambiar, que necesitas confrontar tu pecado, hasta ese momento tú me vas a pedir el agua de vida. Y cuando me pidas esa agua de vida, yo te la voy a dar con gusto. Entonces, en el versículo 15, la mujer ya le está diciendo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ¿sí?
Entonces vemos y concluíamos que la mujer ya estaba siendo iluminada por el Señor, ya estaba siendo iluminada por lo que el Señor le estaba hablando, ¿sí? Ahora vamos a leer en este domingo Juan capítulo 4 del versículo 19 al versículo 26, ¿sí? Ya con el contexto que acabamos de leer, para que no pierdan el contexto, tengan fresco todavía este contexto. Esta historia realmente es una historia muy conmovedora, es una historia muy hermosa, llena de gracia, llena de misericordia, llena de perdón, llena de tantas cosas tan hermosas. Y vamos a continuar entonces a partir del versículo 19. Nuestro tema sería la cita divina, hoy sería la tercera parte, ¿sí? Vamos a orar para que el Señor pueda usar su palabra, así como usó esta palabra para esta mujer samaritana y la alcanzó, así que pueda usar esta palabra para que alcance nuestros propios corazones. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a tu evangelio, Señor. Padre, hoy te rogamos que hagas viva esta palabra, Señor. Que la experiencia que tuvo esta mujer de regeneración, de conversión, de entregar su vida a ti, de reconocer su pecado, que esto también sea una realidad de nosotros, Señor. Que estas dulces palabras, que estas palabras llenas de gracia, de luz, que invadieron el corazón de esta mujer y que capturaron el corazón de esta mujer, que hoy puedan capturar nuestros corazones, Señor. Padre, líbranos de pensamientos, líbranos de tengo que hacer esto, tengo estas tareas, ya me quiero ir, ya tengo hambre. Líbranos de eso y ayúdanos a pagar el precio de la sana doctrina, Señor. Ayúdanos a ser responsables al escuchar tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos a poder trazarla adecuadamente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos desde el versículo 15 para retomar el versículo, para comenzar con el versículo 19, pero nada más para tener este pequeño enlace, ¿sí? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla, ¿sí? Ella entonces ya está reconociendo que tiene sed. Jesús le contesta, muy bien, llama a tu marido y ven acá. Y en ese momento la mujer samaritana dice, hoy, ¿qué problema me está presentando Jesús? Pues con el que vivo no es mi esposo. Y la mujer rápidamente le contesta, Señor, fíjate, te traería a mi marido, pero resulta que no tengo marido. Y Jesús, quien conoce todo en su omnisciencia, le dice, bien has dicho, no tengo marido. Y a continuación Jesús le abre su corazón, su vida privada, sus pecados y le dice, 5 maridos has tenido. Has pasado por la experiencia amarga de 5 personas que te han rechazado. Esto te ha llevado a vivir ya sin una moral, a vivir sin el ordenamiento de Dios. Ahora con el que vives no es tu marido, ya dijiste para qué me caso, todos los hombres son iguales, etcétera y demás, pero estás pecando. Con el que ahora vives no es tu marido, y esto has dicho con verdad. Y la mujer, entonces, así retomando todo esto, vemos ahora sí el versículo 19, la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿sí? Ahora, vean que aquí la mujer no le dijo, ay Señor, has descubierto mi corazón, perdóname, soy una pecadora, no. Ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿sí? Ahora, aquí quiero que comprendamos 2 aspectos porque son necesarios comprenderlos. El primer aspecto, recordemos que ella es samaritana, recordemos que ella es una mujer samaritana, ¿sí? Ahora, si ella es samaritana, significa que ella es de la cultura samaritana. Los samaritanos, vamos rápidamente, pongan un separador ahí en Juan 4:19, ¿sí? Para regresar ahorita rápido a Juan 4:19, pero vamos a Deuteronomio, al Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, para que podamos comprender un aspecto. Deuteronomio 18:18. La mujer es samaritana. Los samaritanos tienen esta creencia. Deuteronomio 18:18, ¿sí? Les recuerdo, los samaritanos
reciben el Pentateuco solamente, los judíos reciben el Pentateuco y todo el Antiguo Testamento. Los samaritanos solamente el Pentateuco, el resto del Antiguo Testamento ellos lo rechazan, tienen sus propias ideas, etcétera. Esto lo explicábamos cuando se hizo la división de el Israel del norte y el Israel del sur, ¿sí? Ahora, los samaritanos entonces, que toman solamente el Pentateuco, vean, ya tienen Deuteronomio 18:18, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare, ¿sí? Entonces, los samaritanos tenían la idea de que Dios enviaría a un Mesías, pero el Mesías que él enviaría sería el profeta de Dios, ¿sí? Entonces, la distinción es que el samaritano decía, Dios va a enviar al Mesías, que es el profeta. Los judíos decían, Dios va a mandar al Mesías, que es el libertador, ¿sí? Los dos estaban errados en la concepción realmente, ¿sí? Ok, vamos a regresar a Juan 4:19 para entonces entender este punto que quiero que comprendamos en este versículo, porque será necesario para comprender más adelante cuando la mujer le habla acerca del Mesías a Jesucristo. ¿Listo? Regresamos a Juan 4:19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿sí? Ahora, vean que la mujer le dice, me parece que tú eres profeta. No le dice, me parece que tú eres el profeta, ¿sí? Entonces, esta distinción es necesaria para comprender que entonces lo que la mujer está reconociendo no es que Jesús sea el Mesías, sino que está reconociendo, me parece que tú eres un profeta, un portavoz de Dios, ¿sí? O sea, lo que la mujer está reconociendo es decir, Señor, pues sin duda alguna que tú estás hablando inspirado por Dios. Pero vean cómo la mujer, o sea, cómo la mujer realmente está evadiendo. El Señor le ha dicho, llama a tu marido, 5 hombres has tenido y con el que vives no es tu esposo, y ella, en vez de decirle, Señor, cuán mal estoy, necesito ser perdonada, ella le contesta y le dice, qué maravilloso es platicar con alguien que habla de parte de Dios. O sea, vean, la mujer evade lo que Jesús le está diciendo, hay pecado en tu vida, necesitas resolver ese pecado en tu vida, y la mujer, oh, pero tú eres un portavoz de Dios, tú hablas de parte de Dios, ¿sí? Y entonces vemos que la mujer samaritana describe perfectamente el corazón del hombre, ¿sí? Cuando es confrontado con su pecado. Cuando Dios nos confronta con nuestro pecado, nosotros queremos evadir el tema, ¿sí? Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, pero Dios es un Padre que perdona, pero Dios, y evadimos, pero no permitimos que el Señor esté poniendo el dedo ahí en la llaga, en esa parte pecaminosa que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora, vamos a Juan 4:20. Vean, la mujer entonces está evadiendo y ahora la mujer comienza con una serie de argumentos. De hecho, en este momento la mujer va a presentar el as que tiene sobre la manga, la mejor carta que tiene un samaritano, y le dice a Jesús, mira, nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ¿sí? Existen 2 tipos de montes, el monte Gerizim, que como también ya explicábamos en la primera parte de la cita divina, la Samaria, siendo de la región de Israel del norte, ellos se mezclaron con otras razas, fueron impuros, entonces era una raza impura, ellos establecieron su propio lugar de adoración y dijeron aquí en el templo de Gerizim. Los judíos dijeron no, es en el templo de Jerusalén donde se tiene que hacer la verdadera adoración, ¿sí? Entonces, en el versículo 20, cuando ella le está diciendo, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ¿sí? Entonces, ella comienza con argumentos étnicos, con argumentos culturales, con argumentos religiosos, con argumentos divisorios entre samaritanos y judíos. ¿Qué está haciendo esta mujer?
nuevamente se está protegiendo, o sea, prefiero decirle al Señor, hay conflicto entre ustedes y nosotros tenemos la razón, ustedes están equivocados, ella se quiere proteger, ¿sí? Ella ha sido confrontada con su pecado, Jesús le ha revelado su pecado y ella argumenta, se defiende con este argumento de que la verdadera adoración es de los samaritanos en tierra samaritana, en el templo Gerizim, ¿sí? Ahora, vean la respuesta de Jesús, ¿sí? Este argumento, que como les digo es el mejor argumento que un samaritano le pudo haber presentado a un judío, vean la respuesta de Jesús. Jesús, versículo 21, le contesta y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo, no me interesa. No me interesa el monte Gerizim, no me interesa el monte de Jerusalén. Es inútil hablar del templo en donde se desarrolla la verdadera adoración. O sea, el argumento se lo derribó de inmediato, ¿sí? De hecho, un dato interesante, el templo Gerizim del que estaba hablando la mujer samaritana había sido destruido en el año 129 antes de Cristo. O sea, que la mujer estaba alegando un aspecto histórico de un templo que ya no existía. Y el templo de Jerusalén, que Jesús dice, es inútil hablar de estos templos, el templo de Jerusalén, Jesús sabía que en el año 70 iba a ser destruido. Entonces, ni el templo de Jerusalén ni el templo de Gerizim existieron a lo largo de la historia porque fueron ya destruidos, ¿sí? Entonces Jesús le dice, no, esto no me interesa, es inútil hablar de que la verdadera adoración se va a verificar en alguno de estos templos. Luego vean el versículo 22. Ustedes adoran lo que no saben, o sea, a los samaritanos. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué significa esto? Que la salvación fue revelada a los judíos y los samaritanos no conocían a Dios. Ellos, como les dije, solamente abrazaron el Pentateuco, el resto del Antiguo Testamento lo desecharon. Entonces, ellos no tenían revelación plena de Dios, por lo tanto, Jesús les dice, como no conocen a Dios, no pueden adorar a Dios. Y por eso les está diciendo, ustedes adoran lo que no saben. De hecho, ustedes inventaron su sistema de adoración y nosotros los judíos adoramos lo que sabemos porque tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vean la respuesta de Jesús. Ella se defiende con su religión, con su verdadera adoración, y Jesús le contesta, no se trata de templos, y además, si se tratara de templos, aún así ustedes están adorando lo que no conocen. Ni siquiera, no pueden ser ustedes verdaderos adoradores porque ni conocen a Dios. Luego, Juan 4:23, Jesús le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este es un versículo impresionante, ¿sí? Cuando Jesús le dice, mas la hora viene y ahora es, ¿a qué hora se está refiriendo? Mucha atención con esto. Jesús se está refiriendo a la hora de su muerte, a la hora de su resurrección, a la hora de su ascensión. O sea, que lo que Jesús lo que le está diciendo es, no importa el lugar, no es en el templo de Jerusalén, no es en el templo de Gerizim, sino que lo importante es mi muerte, mi resurrección y mi ascensión. Es decir, Jesús está diciendo, tengo que morir, tengo que resucitar, tengo que ascender al cielo para que haya verdadera adoración, ¿sí? Recuerden, el tema es la verdadera adoración y Jesús le está diciendo, pues yo a través de mí es como se va a dar la verdadera adoración. Tengo que ir a la cruz, tengo que resucitar, tengo que ascender al cielo para que los verdaderos adoradores, para que haya verdadera adoración y estos verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces Jesús está diciendo, no se trata de una religión, no se trata de una cultura, no se trata de si eres samaritano o de si eres judío, se trata de mí. Soy necesario, mi muerte es necesaria, mi resurrección es necesaria, mi ascensión es necesaria
para que exista la verdadera adoración, los verdaderos adoradores, ¿sí? Ahora, estos verdaderos adoradores, vean, dice, no van a adorar en el templo Gerizim, en el templo de Jerusalén, ellos van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Y esto qué significa? Que la adoración en espíritu es una adoración con nuestro espíritu, una adoración con todo nuestro ser. Y la adoración en verdad es una adoración que va de acuerdo no a nuestras ideas, no a nuestra forma de pensar, no a lo que pensamos, a lo que sentimos, sino conforme a lo que Dios está estableciendo, ¿sí? Entonces Jesús está derribando todo este argumento y le está diciendo, no pueden ser los samaritanos los verdaderos adoradores o los judíos los verdaderos adoradores, porque la hora viene y la hora es a través de mí que la verdadera adoración va a poder producirse, ¿sí? Y entonces vean que la verdadera adoración de la que está hablando aquí el Señor, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, la verdadera adoración está ligada a la muerte de Jesús, a la resurrección de Jesús y a la ascensión del Señor Jesucristo, ¿sí? Y entonces con esto nosotros podemos ver que cuando nosotros levantamos nuestro canto delante de Dios, cuando nosotros estamos adorando al Señor a través de un canto en nuestra vida, la adoración es expresarle todo nuestro reconocimiento a Él. Recordemos que el poder adorarle está ligado con que Él vino, Él murió, Él resucitó y Él ascendió al cielo. Y también esta verdadera adoración está ligada con la búsqueda que hace el Padre de los verdaderos adoradores. Vean que al final del versículo 23 dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿sí? Y vemos que Jesús presenta al Padre buscando adoradores que le adoren, ¿sí? Ahora, esto no significa, yo he escuchado algunas enseñanzas de músicos muy famosos, de renombre, que cuando ellos dicen que cuando Juan 4:23 dice el Padre busca tales adoradores que le adoren, un cantante dice que el Padre dice, vean, tanta necesidad tiene el Padre que tiene que buscar quien lo adore, como si el Padre estuviera solicitando, adórenme, porque si no me adoran, qué caso tiene que soy Dios? No, en este sentido no es que el Padre busca a tales adoradores que le adoren. El sentido es, vamos a Lucas 19:10, pongan un separador ahí en Juan 4:24, para entender cuál es el sentido de que el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Lucas 19:10. Ahí estamos en el Evangelio de Juan, vamos a retroceder para llegar a Lucas. Lucas capítulo 19:10. Esta búsqueda que el Padre hace de estos verdaderos adoradores no significa que el Padre está sufriendo, oye, adórenme, reconózcanme, no va en ese sentido, sino que significa lo que Lucas 19:10 nos va a presentar. ¿Listos? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a regresar nuevamente a Juan 4:23, por favor. Y entonces ahora entendemos que cuando dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, significa que Cristo busca a los verdaderos adoradores del Padre, ¿sí? Y esto significa entonces que somos salvados para adorar, ¿sí? Mucha atención con esto. Somos salvados para adorar. ¿Para qué fuiste salvado? Para adorar a Dios, ¿sí? ¿Qué significa adorar a Dios? Adorar a Dios significa reconocerlo a Él. Yo lo reconozco. Cuando hablamos, por ejemplo, de la reunión, en el momento que estamos orando, yo lo reconozco al estar orando, al estarle rindiendo toda mi obediencia, toda mi sujeción a Él. Cuando estamos entonando un cántico de adoración, yo lo reconozco al reconocer lo que estoy cantando en cada palabra, cómo lo adoro, yo lo reconozco cuando estoy escuchando su palabra, estoy atendiendo lo que Él dice, no estoy haciendo a un lado lo que Él dice, no escuchando y pensando en lo que tengo que hacer, me estoy distrayendo, no. Somos salvados para adorar. Este es el punto. Fuimos salvados para adorar a Dios. Si no estamos adorando a Dios, entonces
o no has sido salvado o no has entendido que has sido salvado para adorar a Dios. Ahora, Juan 4:24 dice, continúa Jesús y ahora Jesús le va a hablar a la mujer samaritana de uno de los atributos de Dios y con este atributo de Dios le va a demostrar a la samaritana que su argumento estaba totalmente errado, que no tiene razón en lo que ella está diciendo. Juan 4:24 le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, ¿sí? Veamos que Jesús le dice ahora a la mujer, Dios tiene el atributo de ser espíritu. ¿Qué significa esto? Lo que le está diciendo la mujer samaritana es, Dios es invisible. De hecho, es conocido como el Dios invisible en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, si Dios es invisible, ¿cómo puedes conocer a Dios que es invisible? ¿Cómo me puedes hablar de verdadera adoración en el verdadero lugar si Dios es invisible, si no lo pueden ver? Entonces, lo que Jesús está preparando aquí, está preparando el terreno para poderle expresar que a menos que Dios, que el Dios invisible se revele al hombre, nadie lo podrá ver, ¿sí? Y una vez que este Dios invisible se revela, entonces ahora sí Jesús dice, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren los verdaderos adoradores, ¿sí? Nuevamente, en espíritu, es decir, en su espíritu, en lo más interior de su ser, no tiene que ver con cuestiones externas, con lugares, ¿sí? Sí tiene que ver con algo que ha sucedido en el corazón y se adora en verdad, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, veamos que todos los argumentos de la mujer samaritana han sido derribados. Ella ya no tiene argumentos, ya no tiene forma de poder sostener esta evasión que ella tenía en cuanto a Jesús. Es decir, aquí entonces, en este momento, tendríamos que regresar a que Jesús le dijo, tráeme a tu marido, tráeme lo que te separa de Dios, necesitas arrepentirte, porque la mujer ya ha sido desarmada de todos los argumentos que ella tenía. Luego el versículo 25. Vean, la mujer ya no tiene argumentos, ya no tiene forma de poder decirle, Señor, bueno, si no es la adoración, ya no tiene argumento para poder presentarle al Señor, para poder evadir que ella está viviendo en pecado. Vean el versículo 25, le dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, el ungido de Dios. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y vean que la mujer le está haciendo una proclamación impresionante. Ella ahora está reconociendo, es iluminada por Dios mismo y en ese momento ella dice, ahora me acuerdo que la Escritura dice que va a venir el Mesías, que va a venir el Cristo y que cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas, ¿sí? Recuerdan que les leí Deuteronomio 18:18 que los samaritanos tenían la creencia de que profeta les levantaré de en medio de ustedes. Ellos entonces, los samaritanos, esperaban a un profeta. Los judíos esperaban a un libertador que los liberara del imperio romano. Pero vean lo que ella dice. Vean con mucha atención que ella no se refiere al Mesías como el profeta, no se refiere al Mesías como el libertador, sino se refiere al Mesías de esta forma. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas, nos declarará todas las cosas, ¿sí? Ella está reconociendo que cuando venga el Mesías, una de las funciones del Mesías será declarar o aclarar todas las cosas. Con esta declaración, esta mujer está admitiendo en ese momento que su conocimiento es defectuoso. Es como si ella estuviese diciendo, bueno, toda esta orgullo samaritano que tenía es totalmente defectuoso, pero cuando Él venga, Él nos va a declarar todas las cosas. Y ella también está reconociendo en ese momento algo muy importante. De hecho, aquí vemos que Dios ya está en un clímax obrando en su corazón, porque ella está anhelando la iluminación que traiga el Mesías. Vean, ella dice, cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas, ¿sí?
Es decir, cuando Él venga, esta oscuridad de mi vida la va a quitar, este pecado de mi vida lo va a quitar, esta forma errada de vivir que tengo me la va a quitar. Ella está entendiendo que viene la luz que va a aclarar todas las cosas y de hecho, a lo largo de todo el evangelio, de los 4 evangelios, ella es la única persona que tiene el mejor concepto del Mesías. Mejor concepto que los samaritanos, incluso mejor concepto que los judíos, porque ella concibe al Mesías como aquel que va a declarar todas las cosas, como aquel que va a traer luz en medio de la oscuridad. Y ella, por supuesto, que se encontraba ante la luz que vino a este mundo, ¿sí? Ahora, vean el versículo 25 y entendiendo todo el contexto y entendiendo el contexto de su vida, cuando ella entonces está diciendo, cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas, podemos entender que es un clamor en su corazón. Ella que vivió sus 5 divorcios, ella que vivía en pecado, ella que vivía señalada por los samaritanos, ella que vivía oculta, ella que tenía que caminar 1 kilómetro para abastecerse de agua, regresar. Y eso continuamente, ella que estaba viviendo en una vida arruinada, ella en su corazón tenía este deseo de decir, yo sé que cuando Él venga me va a declarar todas las cosas, yo sé que cuando Él venga me va a sacar de esta ignorancia, yo sé que cuando Él venga me va a sacar de esta muerte, yo sé que cuando Él venga, Él me va a llevar al arrepentimiento, me va a perdonar. Ella ya está percibiendo, tenía este clamor en su corazón de decir, cuando Él venga, las cosas serán diferentes. Podré ir al Mesías, quien me va a declarar todas las cosas. Pero en este versículo 25 queda como un clamor de una mujer que está en pecado, que está en oscuridad, que está atada a sus pecados, que va rumbo a una condenación eterna. Parece como que queda como un solo clamor, pero vean el versículo 26 tan impresionante y de la forma en que termina y que vamos a terminar este domingo. Jesús le contesta y le dice, yo soy el que habla contigo. Y le dice en el original griego, ego eimi, que significa yo soy quien habla contigo, ¿sí? Ahora, para que podamos entender el peso de lo que Jesús acaba de decir, vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 14, para que podamos comprender por qué los ojitos de la mujer samaritana se abren totalmente, por qué su corazón se ensancha y por qué la luz de la gloria de la salvación vino a esta mujer en ese momento. Éxodo capítulo 3, versículo 14, para poder entender este aspecto. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Jesús ha terminado y le dice, yo soy el que habla contigo. Y en el original griego dice, yo soy quien habla contigo. ¿Sí? Éxodo 3, 14, ¿listos? Dice, respondió Dios a Moisés. Cuando Dios le da esta encomienda a Moisés para sacar a su pueblo, Dios por primera vez le dice su nombre, porque le dice, oye, dime quién me envía, porque me van a preguntar quién me envía, y Dios por primera vez le da su nombre, y este es su nombre, le dice, les vas a decir, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a ustedes. Y esta expresión, yo soy el que yo soy, implica, tiene una riqueza gramatical hermosa, habla de una existencia viviente, una existencia pura, una existencia eterna. Entonces, regresemos a Juan 4:26 para que podamos comprender. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios es conocido, escuchen, Dios es conocido como el yo soy, ¿sí? Y cuando la mujer ha levantado este clamor y ha dicho, cuando venga este Mesías de Dios, cuando venga el Cristo de Dios, Él nos va a declarar todas las cosas. Oh, cómo quisiera que venga a mi oscuridad, que venga a rescatarme de mi pecado, que venga a liberarme de la vida que estoy llevando. Y Jesús le contesta exactamente como el Antiguo Testamento estaba estableciendo, y Jesús le dice, yo soy quien habla contigo. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo, Dios mismo está hablando contigo ahora. Y esto es totalmente impresionante
porque ahí Dios mismo, que vino desde la eternidad, que tomó un cuerpo humano, que vivió 30 años, que comienza su ministerio, que caminó 3 días, que va todo fatigado, hambriento, sediento, que llega a ese pozo para verse con esa mujer, para verse con esa samaritana y para ofrecerle agua de vida eterna. En ese momento Jesús mismo le dice: Dios mismo está hablando contigo. ¿Y qué le respondió la mujer samaritana? El próximo domingo, en el mismo canal y a la misma hora, ahora vamos a ver lo que la mujer samaritana le contestó. Pero qué historia tan más hermosa. Dios mismo vino a hablar con una mujer pecadora. Concluimos esta enseñanza. Ahí en el pozo de Jacob, ahí donde se toma diariamente esa agua y que se vuelve a tener sed, ahí donde diariamente uno se alimenta y vuelve a tener hambre, ahí el Señor no caminó tan solo 3 días. El Señor no tan solo dijo: tráeme a tu marido, tráeme lo que te separa de ti, sino que ahí, en ese pozo de Jacob, en un sentido figurado en nuestras vidas, el Señor vino desde la eternidad, un viaje muy largo desde la eternidad, adoptó ese cuerpo humano, se esperó 30 años, después dijo: es el momento, caminó 3 días, aguantó toda esa tempestad para poder encontrarse con esa mujer samaritana y también para poder encontrarse con cada uno de nosotros. ¿Qué va a suceder cuando Jesús te encuentre en ese pozo de Jacob? ¿Le vas a presentar tus argumentos? ¿Le vas a presentar tus mejores defensas, tus mejores excusas? Si tú quieres presentarle tus defensas, tus excusas, la mujer samaritana te da un ejemplo de que Jesús te va a derribar todos esos argumentos, ¿sí? La respuesta la vamos a tener cada uno de nosotros en nuestra propia vida. ¿Qué hizo la mujer? Lo vamos a aprender hasta el domingo que entra. Pero aquí el punto es que es lo que tú vas a hacer. Igualmente, el que está hablando contigo es el mismo Dios que se concluye con la mujer samaritana. Es lo mismo que sucede para cada uno de nosotros. El que te habló es Dios mismo, el que te dio estas palabras es Dios mismo, y la pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? Desgraciadamente, muchos van a decir: Señor, muchas gracias, con permiso, déjame seguir tomando del agua del pozo porque yo vivo así, yo voy a vivir así, nadie me va a decir qué tengo que hacer, etcétera. Pero yo espero que el mismo Dios que iluminó a esta mujer samaritana pueda iluminar el corazón de cada uno de nosotros y que también podamos nosotros decirle como la mujer samaritana: dame esa agua de vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta exposición. Gracias, Señor, porque termina de una forma majestuosa, hermosa. Las palabras de Jesús con las que Él concluye es: Dios mismo te ha hablado. Y con estas palabras también puede sellar nuestros corazones. Dios mismo te ha hablado a ti. Necesitas traer a tu marido, necesitas traer lo que te separa de Dios, necesitas arrepentirte. Pero Señor, el corazón es tan engañoso, tan malicioso, que habrá personas que van a decir: aunque Dios me habló, ya no me importa. Y qué terrible será que esa luz que vino a iluminar después se convierta en el juez que va a juzgar. Señor, cada uno de nosotros podemos alabar tu misericordia, tu bondad y decir: Señor, gracias, porque en mi vida sí hubo advertencias, en mi vida Dios mismo vino a hablarme a mí. Si yo no quise responder, si yo no quise obedecer, será justa tu retribución. Señor, pero libra los corazones de ese momento, Señor. Líbranos de jugar con tu palabra, de no atender a tu palabra. Y yo te ruego que ese mismo peso de pecado, esa misma convicción, esa misma obra que hiciste con la mujer samaritana, la puedas hacer
con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Dios te ha hablado. ¿Qué vas a hacer? Que esto nos lleve a la acción, Señor. ¿Qué debo hacer? Arrepentirme de mis pecados, bautizarme en el nombre del Señor, seguir al Señor. Que haya una respuesta en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.